Durante algunas semanas hemos estado meditando sobre los diferentes libros que aparecen en el gran libro que nosotros sabemos se llama Biblia. Esta palabra Biblia básicamente proviene de un vocablo griego que se puede entender como biblioteca. La Biblia, como lo hemos explicado muchas veces, aunque es un solo libro, también debe ser considerada como una gran biblioteca que incluye o en el cual convergen libros de diferentes autores humanos, pero con el mismo autor divino. Explicábamos que la Biblia contiene libros de diferentes géneros, algunos narrativos históricos, otros poéticos, otros proféticos, apocalípticos, epístolas, testimonios, pero todos estos géneros literarios contienen un solo mensaje o apuntan a un mismo mensaje. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas, dijo Jesús. Las escrituras dan testimonio de mí. En ese sentido, aunque la Biblia es un libro en el cual convergen muchos libros de diferentes épocas, en diferentes idiomas, con diferentes autores, hay un solo autor, hay una sola hebra temática, hay un solo tema central que tiene que ver con la historia de la redención con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nosotros el día de hoy vamos a analizar un libro que se llama Ruth. ¿Lo han leído alguna vez? Es un libro pequeño, pero versa sobre aspectos muy importantes para poder entender teológicamente mejor quién es nuestro Dios y cuál es su voluntad. Recordemos que hace 8 días examinábamos un documento llamado Jueces, ¿se acuerdan? Y la época de los jueces fue una época que da inicio con el profeta Moisés, quien es el primer profeta, por así decirlo, en el pueblo israelita, y también el primer juez, a quien venían las personas del pueblo para pedir consejo, juicio. Y bueno, con Moisés las cosas marcharon muy bien. Después se quedó un sucesor llamado Josué, que también guió al pueblo, lo juzgó, los dirigió. Pero después de la muerte de Josué, se va a dar un tiempo de apostasía en el pueblo judío. Los israelitas se van a olvidar un poco o bastante de la ley y del pacto que Dios ha hecho con ellos. No van a expulsar a todas las naciones de alrededor, las cuales van a ser aguijones para ellos. Y en el libro de los jueces hemos notado que el pueblo sufría constantemente, pero clamaban a Dios, y Dios les respondía en misericordia enviándoles a un libertador, a un juez, a un dirigente, entre los cuales destacan muchos personajes famosos como Gedeón, Sansón, Otoniel, entre otros. El último juez, estrictamente hablando, fue profeta, sacerdote y juez. Se llamó Samuel, si recuerdan a Samuel. Bueno, este periodo se caracteriza por ser un periodo en el cual no había rey en Israel, aún no estaba establecida la monarquía. Y aunque no había rey, yo pregunto, ¿había rey o no? Pues sí, Dios, se supone, los estaba gobernando, había una teocracia, pero el pueblo, humanamente hablando, actuaba como si no hubiese rey. ¿Y se acuerdan lo que dice el libro de los jueces? ¿Cómo dice? Y el pueblo hacía lo que bien le parecía. En ese sentido, Ruth se desarrolla todavía en esa época, donde el pueblo hace lo que bien le parece. Pero Ruth es como un rayo de luz en medio de un ambiente hostil, oscuro, un ambiente pagano, un ambiente anárquico, un ambiente depravado. En medio de esa etapa oscura, Ruth es una historia que nos brinda información sobre la providencia divina,
sobre cómo siempre habrá un remanente de personas que buscarán a Dios de manera genuina. Bueno, vamos a empezar entonces con este documento. Ruth es el nombre que le hemos dado en el cristianismo y en el mundo de los griegos. Solamente hay 2 libros en la Biblia que llevan el nombre de una mujer. ¿Cuáles son? Ruth y el otro, Esther. Solamente 2 libros que llevan el nombre de una mujer, Ruth y Esther. Y bueno, este nombre en el pensamiento o en el orden judío forma parte de una categoría conocida como los Megilot. Esta palabra, los Megilot, se refiere a 5 rollos que forman parte de los escritos del Antiguo Testamento. Me parece que es Esther, Cantar de los Cantares, Ruth, Eclesiastés y también Lamentaciones. Entonces, Ruth está dentro de esa categoría conocida como los Megilot. No sé si recuerden que Cristo, cuando habla del canon del Antiguo Testamento, dice: es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí en la ley. Esa es una categoría, una sección. En los Nebihim, en los profetas, y en los Ketubim, en los salmos. Eran 3 categorías que Cristo tenía bien organizadas en su mente. Pero en el concilio de Jabnia, por ahí del año 100 aproximadamente, cuando los judíos reconocen o establecen el canon correcto, agregan otra categoría conocida como los Megilot, y es donde entran estos 5 libros que yo les comento: Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Ruth, Esther, y les dije por ahí también otro. ¿Cuál otro les había dicho? Bueno, se me fue, pero eran 5 libros, ¿sale? 5 rollos. Entonces, Ruth literalmente significa piadosa, o también se puede traducir como amiga. Hablemos del autor. El autor probablemente, ¿quién fue? Samuel. Es muy probable. En muchas situaciones no podemos determinar quién fue el autor. Lo más probable es que fue Samuel. Lo más probable es que Samuel escribió tanto los Jueces como Ruth y parte del primer libro de Samuel. ¿Por qué? Quiero que vean el 4:22. Si alguien le da lectura, por favor. Ruth 4:22. Le pedimos a un varón que nos apoye en voz alta. Capítulo 4, versículo 22. ¿Quién guste? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el autor? Bueno, es que este último versículo nos habla del conocimiento histórico en el que estaba parado el escritor, ¿se entiende? Si el escritor hubiese estado parado en el tiempo de Salomón o más adelante de Salomón, lo más probable es que los hubiese mencionado. ¿Quién no va a mencionar a Salomón? Obviamente, un hijo de David. Entonces, lo más probable es que este autor vivió hasta la época del rey David. O sea que este escrito también se está escribiendo probablemente en la época del rey David. Vamos a regresar a lo que tenemos en pantalla, en lo del autor. Probablemente fue Samuel por el capítulo 4, versículo 22, ya que se menciona al rey David al final del relato. Lo más probable es que el autor de este libro hubiese vivido en los tiempos del rey David, y puesto que no se menciona a Salomón, lo acabamos de decir, lo más probable es que el autor fue Samuel, quien murió precisamente en tiempos de David. Pero todo esto solo queda en una probabilidad, ¿sale? Y en muchos casos así va a ser. La fecha. Bueno, la fecha aproximada de cuando se escribe el documento es entre el 1011 y el 917 antes de Cristo, en la época precisamente por ahí del rey David, ¿sale? Aunque los acontecimientos narrados ocurrieron en la época
de los jueces. O sea, lo que narra el libro ocurre en la época de los jueces, pero el escrito se desarrolla o lo escriben en la fecha que tenemos ahí en pantalla, en la época del rey David. Eso es lo más probable. ¿Cuál es el tema central de este documento? El tema central es la redención. ¿Y qué es la redención? La redención tiene que ver con un concepto de rescate, tiene que ver con un concepto de compra, rescatar muchas veces a un esclavo, rescatar muchas veces a una persona pobre y desamparada. Y este concepto de redención, aunque aparece en la ley de Moisés sobre asuntos muy particulares, la redención va a tomar una connotación soteriológica, o sea, en el tema o en la doctrina de la salvación, que va a ser muy enfático en el Nuevo Testamento, porque nosotros éramos esclavos, porque nosotros estábamos desamparados, estábamos pobres, estábamos perdidos, y alguien nos rescató, alguien nos redimió, alguien pagó por nosotros para hacernos de su familia. Y por eso el tema central, teológicamente hablando, va a ser la redención. Básicamente esa es la riqueza que nosotros podemos encontrar en el libro de Ruth. Es una sombra de la redención. ¿Cuál es el propósito, hermanos? El propósito es demostrar la fidelidad de Dios y su providencia para mantener viva la descendencia que traerá al Mesías, a pesar de que era un tiempo donde la gente hacía lo que bien le parecía. Tenemos que notar, hermanos, siempre en la historia de la humanidad, cómo Dios es soberano y ejecuta su providencia. ¿Qué es la providencia? Porque es una palabra muy común, pero muchas veces malentendida. Providencia o proveedor, que también es una palabra que fluye de esta otra, tiene que ver con el hecho de mirar con anticipación y suplir con anticipación todos aquellos acontecimientos o situaciones que puedan ocurrir. Por ejemplo, se dice que el esposo debe ser ¿un qué? Un proveedor. Y la connotación que le damos es la connotación de alguien que suple el alimento, que suple las necesidades. Y sí, es correcto. Pero tiene que ver más con el hecho de que el varón debe tener una visión anticipada de las necesidades, problemas, conflictos que puedan surgir en la familia y suplir esas necesidades antes de que llegue la crisis. En ese sentido, la providencia divina nos habla de cómo Dios, de manera anticipada y de manera soberana, siempre cumple con su voluntad, suple toda necesidad y desarrolla sus propósitos a pesar de que las circunstancias sean muy adversas. Por ejemplo, ¿cuántos años se quiso destruir este libro? Durante siglos este libro fue el más perseguido, el más quemado, el más odiado, el más amado, pero vemos que Dios ha preservado este libro en su providencia, ¿se entiende? Ahí vemos cómo Dios es un ser de providencia. Entonces, en el libro de Ruth, ¿por qué hablamos de la providencia? Porque aunque era una época de crisis, donde el pueblo hacía lo que bien le parecía, pregunto yo, ¿se pudo perder en esa época el linaje santo que iba a dar luz al Mesías o no? Si hubiese dependido de los hombres, si hubiese perdido la línea que traería al Mesías, ¿sí o no, hermanos? Claro, porque el pueblo hacía lo que bien le parecía, porque la ley estaba perdida, ¿se acuerdan? Pero aquí vemos la providencia de Dios, cómo Él preserva, gobierna y sostiene sus propósitos a pesar de la adversidad. Y también la fidelidad divina, que de alguna manera está ligada a la providencia. En este caso, pues para mantener viva la descendencia que traerá al Mesías, a pesar de que era un tiempo donde la gente hacía lo que bien le parecía. Vean el capítulo 4, versículo 13 al 22. A veces pensamos que las genealogías son aburridas o
o que no son muy importantes cuando le damos lectura a algún documento. Y muy en especial en el libro de Ruth, aquí la genealogía es casi lo más importante, lo más rescatable de todo el documento. Dice así: Booz, pues, tomó a Ruth. Booz era el personaje que redime a Ruth, ¿se acuerdan? Quien la rescata de su miseria, de su pobreza, de su necesidad. Era el pariente más cercano y la rescató. Y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, la suegra de Ruth: Loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Este pariente no es cualquier pariente, hermanos, porque este pariente de alguna manera, o el hijo que le nace a Ruth, va a ser un ascendiente ¿de quién? Del Mesías. Ese es el valor del texto. 15. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Vean cómo este niño que le nace a Ruth, de alguna manera para Noemí representa una esperanza, representa una restauración, representa un sustento. Por eso decimos que es una sombra del Mesías, una sombra de la redención. 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue a su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Y cómo lo llamaron? Obed. Este es padre de ¿quién? De Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, el esposo de Ruth, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces, aquí la información es limitada, pero cuando vamos al Nuevo Testamento sí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esto es muy importante para entender la ascendencia y los orígenes humanos del Mesías. Bueno, ¿cuál es la naturaleza literaria de Ruth? Su naturaleza literaria es igual que la de Jueces. Es una naturaleza narrativo-histórico. O sea, es una narración que contiene elementos históricos, simplemente es eso. No tiene muchas figuras de dicción, no contiene porciones poéticas, no contiene porciones proféticas, que aún no son tan comunes en la época, mucho menos conceptos apocalípticos. Simplemente es una narración histórica. Vamos a lo que sigue de este hermoso libro. ¿Cuál es la estructura? La estructura siempre se puede dar de diferentes formas. Yo la quise desarrollar solamente en 2 partes. La primera parte importante del libro, ¿de qué trata? De cómo Ruth se acoge a la protección del Señor. Recordemos que Ruth, ¿de dónde era? ¿Alguien recuerda? Era de Moab, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo perverso. De hecho, es uno de los pueblos enemigos de Dios. Aparte, Ruth es una mujer que no pertenece a las mujeres de Israel. Y si recuerdan ustedes que Dios le prohibió tajantemente a los israelitas unirse a mujeres paganas, ¿lo recuerdan? Bueno, vemos que la familia de Noemí, sus hijos, hacían lo que bien les parecía. Pero aquello que a veces sale mal y no es una justificante o un impulso para que usted lo haga, muchas veces Dios lo encamina a bien. Y esta mujer Ruth, a pesar de que era una mujer pagana, en la primera parte de este libro, se acoge a la protección del Señor, del Dios de Israel. Esto lo vemos en el 1:16. Veamos cómo dice. Si algún varón me apoya, por favor. O alguna hermana en voz alta. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres,
Muchas gracias. ¿Qué es lo que notamos en este verso? Que esta mujer se ha convertido, ¿o no? Que esta mujer ha experimentado una conversión de Moab a Israel, de los ídolos de Moab al Dios de Israel. Esta mujer está experimentando la fe y se está abrazando confiadamente a los pies del Dios de Israel. Por eso la primera parte tiene que ver con cómo esta mujer se acoge a la protección del Señor. Inciso A, bueno, capítulo 1 del verso 1 al 22, toda esa porción nos habla de cómo Ruth se convierte al Dios de Israel. Inciso B, en esta primera parte también, en el capítulo 2, verso 1 al 23, se nos habla de cómo Ruth conoce a Boaz, que es uno de los parientes más cercanos, es un hombre rico, un hombre judío. Inciso C, en esta primera parte también se nos habla de cómo Ruth, por consejo de su suegra, busca redención en Boaz. Capítulo 3 del verso 1 al 18. Esa es la primera parte. O sea, la primera parte nos habla de cómo Ruth se convierte al Dios de Israel, conoce a Boaz y busca en Boaz redención. ¿Sale? La segunda parte de este pequeño libro, que solo contiene 4 capítulos, nos habla de cómo Ruth se incorpora a la casa de Israel. Esto es muy importante y puede ser incluso escandalizante, cómo una mujer pagana se va a incluir a la casa de Israel. Quiero preguntar algo, hermanos. ¿La ley prohibía que la gente pagana se incluyera en la casa de Israel, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí, ¿verdad? De hecho, incluso a Moisés se la hicieron de problema cuando se dieron cuenta que su mujer era una mujer no judía o no israelita. Esdras, ¿se acuerdan con Nehemías lo que hicieron cuando llegaron los israelitas con mujeres? Incluso recuerdo yo, las mataron algunas. Entonces, esto es algo escandalizante, tiene que ver con los retos de interpretación, porque una mujer pagana se va a incorporar a la casa de Israel. Ahora, la otra pregunta es, ¿Dios desea que los paganos se incorporen a su pueblo en fe y arrepentimiento o no? Pues sí, no es la primera vez. Recuerdan que con Josué vimos a otra mujer llamada Rahab, y que aparte de ser pagana era una ramera, una prostituta. Entonces debemos entender el asunto desde un punto de vista más panorámico. Bueno, el 4:13 es donde se nos enseña, lo vamos a leer, que Ruth se incorpora a la casa de Israel. Lo voy a leer, ¿sale? Boaz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer, la redimió, ¿verdad? La rescató. Y se llegó a ella, y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces, de ahí en adelante podemos notar cómo se incorpora a la casa de Israel. Inciso A, pues esta parte nos habla principalmente en el capítulo 4 de cómo Ruth se casa con Boaz, ¿no? Del verso 1 al 22, eso lo pueden leer en su casita. De hecho, Ruth es un documento tan corto que lo pueden leer en unos 15 minutos, ¿no? 20 minutos a lo mucho. Bueno, ¿cuáles son los temas teológicos que vamos a encontrar en este libro? Yo incluí algunos, pero si alguno de ustedes encuentra algún otro tema teológico que a su parecer destaca, lo puede mencionar, ¿sale? Porque hace 8 días con Jueces, por ahí nuestro hermano Israel me hizo la observación que en Cristología no mencionamos una teofanía, ¿se acuerdan? Y cristológicamente era importante. Bueno, gracias a Dios el hermano me lo mencionó, pero se los menciono hoy. En Jueces, si recuerdan que a los padres de Sansón se les apareció un personaje, y ellos concluyen diciendo, hemos visto a Dios. Eso era una cristofanía, y bueno, por eso digo que si aquí encuentran que falta algo, lo pueden mencionar. Estamos en una lección, en una clase. Bueno, en cuanto a teología, en cuanto a quién es Dios y qué quiere Dios, cómo procede Dios hacia el ser humano, lo que vamos a encontrar es la providencia. Ya lo mencionamos, cómo Dios gobierna, sustenta, dirige, cuida, protege a sus propósitos, a su pueblo, al ser humano en general.
También en el aspecto teológico vamos a encontrar el amor de Dios. Y aquí es importante preguntarnos algo. ¿Dios amaba a Ruth o no? ¿Cómo ven? ¿Antes de ser una mujer conversa o después? ¿Cómo ven? Siempre. O sea, está muy de moda esto de que el amor de Dios varía a partir de ciertas personas. O hoy día muchas veces incluso se dice que el amor de Dios solamente va dirigido para los escogidos. Yo creo que no hemos indagado de la manera más honesta en el texto bíblico, porque realmente, hermanos, cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de la esencia de su naturaleza. Y en ese sentido, el amor de Dios lo abraza todo, pero no todos abrazan el amor de Dios, es diferente. O sea, Dios ama a todos los hombres, pero no todos los hombres se apropian del amor o lo experimentan en su ser. Si hay una distinción, obviamente. Nosotros experimentamos el amor de Dios por el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero el amor de Dios, de alguna manera, está manifiesto a todos los seres humanos. Eso es muy importante a destacar, hermanos. Ahora bien, entonces vamos a encontrar en la teología de Ruth providencia, amor y también misericordia. ¿Qué es la misericordia? Lo hemos explicado algunas veces. Es una palabra que se compone de dos palabras. Miseria, ¿saben lo que es la miseria? Es una situación lastimosa, de pobreza, de dolor. Y cardio, ¿qué es cardio? Corazón, de ahí viene cardiología. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué significa que Dios es misericordioso? Que Dios tiene un ¿qué? Un corazón que se identifica con la miseria del ser humano. Y Ruth estaba viviendo en miseria, ¿verdad? Y Dios le va a mostrar su amor. Dios se va a identificar con ella. Y así nosotros debemos mirar a Dios en este libro. Bueno, esto con respecto a la teología. Hay otros aspectos que se pueden mencionar, evidentemente. Yo solamente estoy destacando los tal vez más relevantes. En segundo lugar, teológicamente también podemos encontrar cristología, de una manera indirecta, porque no hay ningún texto así directo que nos hable del Mesías como tal. Lo más directo que tenemos es la genealogía que se nos presenta al final, donde se presenta David, y de donde sabemos que va a llegar el Mesías. Bueno, con respecto a la cristología, lo que encontramos en Ruth es una sombra de la redención en Cristo. Y también lo que encontramos es el desarrollo de la ascendencia del Mesías. Miren, primero quiero que vean conmigo Romanos 3, 24. 3, 23 y 24. Esto solamente, repito, es una sombra de la redención en Cristo. O sea, eso lo miramos así nosotros desde una perspectiva cristiana, ¿no? Obviamente que tal vez el judío no tenga esa connotación cuando lee Ruth, pero nosotros sí, porque nosotros interpretamos el Antiguo Testamento a partir del Nuevo Testamento. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, así como Ruth estaba destituida del pueblo israelita, y así como Ruth estaba en miseria, el ser humano también está destituido de la gloria de Dios y está en una condición miserable. Pero ¿qué nos dice el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el rescate, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, en Cristo es como si nosotros encontráramos a vos, ¿entiende? A aquel personaje que nos redime, nos rescata, nos hace parte de su familia de manera gratuita y por amor, quien se identifica con nuestra miseria y nos brinda el beneficio del rescate. Pero también explicábamos en el punto 2 de la cristología
que no solamente Ruth es una sombra de la redención en Cristo, también explicábamos que Ruth nos habla del desarrollo de la ascendencia del Mesías. Vean conmigo Mateo capítulo 1, y no pierdan Ruth, por favor. Mateo capítulo 1 muchas veces parece aburrido porque nos habla de una genealogía larga, seccionada en 3 partes. Pero es importante para Mateo explicar esta genealogía porque Mateo va dirigido a una audiencia judía y los judíos sí necesitaban base, soporte para reconocer que Jesús era el Mesías, y parte de ese soporte tiene que ver con su árbol genealógico. ¿Sale? Dice el capítulo 1, versículo 1: libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David, hijo también de Abraham, que son los personajes más relevantes, digamos, e importantes en el Antiguo Testamento con respecto al restaurador, con respecto al Hijo de Dios. 2. Abraham engendró a Isaac. ¿Alguien podría seguir sin leer? Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró ¿a quién? A Judá, ¿verdad? Bueno, hubo 12 tribus, ¿se acuerdan? Pero de los cuales destaca Judá. Seguimos leyendo, hermanos. Jacob a Judá y a sus hermanos, que son los otros personajes de las tribus. Judá engendró de Tamar. Esa es una mujer también importante, ¿verdad? Y que de alguna manera era mal vista. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. 5, todos juntos. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Quién era la mamá de Boz? Rahab la ramera, una mujer pagana, ¿se acuerdan? Y después dice: Boz engendró de Ruth, una mujer pagana también, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. También acuérdense que Salomón nace de una relación nociva, adúltera. Bueno, ¿cuál es el punto? Que estamos destacando una cristología que se está ensamblando con el primer punto, el amor y la misericordia de Dios, porque siendo estrictos, las madres de Jesucristo, o sea, las tatarabuelas de Jesús nuestro Señor, fueron mujeres paganas, ¿o no? Fueron mujeres rameras, fueron mujeres miserables, pero pregunta, ¿Dios las amaba? ¿Dios las recibió? Sí, porque ellas en fe respondieron al mensaje, porque ellas en fe y arrepentimiento buscaron al Señor. Entonces Dios no hace acepción de personas. Ahora, ¿por qué Mateo muy adrede pone a las mujeres si eso no es muy normal en el pueblo judío? ¿Por qué pone a estas mujeres? Porque Mateo sí quiere destacar el hecho de que las mujeres son valiosas para Dios, tanto que aparecen en la ascendencia del Mesías. Y bueno, si seguimos leyendo, vean el versículo 16, nos adelantamos siglos adelante. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, nuestro Cristo viene de esta ascendencia, hermanos. Esto con respecto a la cristología, ¿sale? Con respecto a la soteriología, punto número 3 en pantalla. ¿Qué es la soteriología? La doctrina de la salvación, ¿sale? También se llama doctrina de la redención. Bueno, en la soteriología lo que podemos encontrar es el plan de redención manifestado en la inclusión de los gentiles. Miren, ¿desde cuándo Dios incluyó a los gentiles en su plan de redención? ¿Desde qué momento? Hermanos, los escucho,
¿Desde cuándo o desde qué momento Dios ha estado incluyendo a los gentiles en el plan de redención, en el plan de salvación? O sea, en la historia bíblica, ¿desde qué momento vemos que los gentiles participan de la salvación y del amor divino? Bueno, la respuesta es muy sencilla, desde los primeros hombres, ¿no? Desde el justo Abel. Y después vamos, por ejemplo, a Abraham. Abraham, hermanos, ¿era judío? No. ¿Abraham era israelita? No. Él era de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Era una persona pagana que venía del otro lado del río, por eso se le decía el hebreo. Pero vamos a darnos cuenta que aún en tiempos de Moisés se incluyen gentiles, como la esposa de Moisés, ¿se acuerdan? Como Yetro, su suegro. O como otros personajes que incluso salieron de Egipto, eran egipcios, lo narra el Éxodo me parece, que con Israel cruzaron el mar y quisieron vivir con los israelitas. Y así nos vamos a dar cuenta que en todo el Antiguo Testamento el pueblo de Dios siempre estuvo conformado por judíos y por gentiles. Solamente que hay una diferencia en el Antiguo y en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, pensando que estos son los judíos y estos son los gentiles, ¿quiénes tenían mayor peso numéricamente hablando? Los judíos. ¿Pero había gentiles en el pueblo o no? Claro. En el Nuevo Testamento el peso es distinto. ¿Quiénes son más? ¿Gentiles o judíos? Gentiles. Pero siempre ha existido gente gentil, pagana, incluida en el plan de redención. En tu semilla serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones, todas las familias de la tierra. Bueno, esto con respecto a la soteriología. Claro que también hay que enfatizar en el punto número 3 el hecho de cómo este plan tiene que ver con la redención. Ya lo dijimos en la cristología, ¿no? Y por último, hermanos, número 4, con respecto a la antropología, la doctrina del ser humano. En la antropología lo que podemos encontrar es cómo Dios preserva un remanente, siempre preserva un remanente, en medio de una generación perversa. Y lo más importante, bien al final, y cómo le da un valor importante a la mujer, aun cuando ésta es moabita. Vamos a hablar de dos cosas: la gente que no es cristiana, la gente que no es del pueblo de Dios, y las mujeres, ¿no? Sin llegar al extremo del feminismo, obviamente, porque lo que daña a la mujer es la ideología feminista propiamente. Cuando hablamos de la mujer, estamos hablando de una criatura igual al hombre. Muchas veces los pueblos árabes siguen mirando a la mujer como inferior al hombre. De hecho, existían patriarcas o padres de la iglesia muy famosos, teólogos, que fueron reconocidos y son reconocidos, pero que en sus oraciones, fíjense cómo oraban: Señor, te doy gracias porque no me has hecho mujer. Esta oración es muy parecida a la oración de los judíos ultraortodoxos que oraban: Señor, gracias porque no me hiciste mujer y porque no me hiciste gentil. O sea, un menosprecio tremendo al sexo femenino. Pero cuando nosotros, hermanos, estudiamos la historia del cristianismo, la historia del pueblo de Dios, nos vamos a dar cuenta que aunque la gente, aunque los teólogos y aunque los hombres estudiosos también llegaron a menospreciar de manera inconsciente a la mujer, nos vamos a dar cuenta que en las Escrituras nunca este es el deseo de Dios. Lo vemos primero, hermanos, con el hecho que nos encontramos aquí. Ruth es incluida y es valiosa, igual que vos o no. María, una mujer valiosa también. Ra, Esther. Y vamos a encontrar que en el ministerio de Cristo las mujeres fueron valiosas y determinantes. Pablo dice: les recomiendo a la hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, que le reciban como es digna de todos los santos. Ahora bien, cuando Cristo tiene contacto con las mujeres,
El domingo hablábamos de la mujer samaritana, por ejemplo, ¿se acuerdan? Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? La representación exacta de Dios el Padre. ¿Cómo trató Cristo a las mujeres? Ahí nos vamos a dar cuenta que el cristianismo se ha torcido tal vez, que el judaísmo se ha torcido, pero la palabra de Dios y Cristo siempre nos han dado un modelo correcto a seguir. Obviamente sin llegar al extremo feminista, donde se cae en la victimización y se quiere también ahora sobajar al varón, no. Los dos son pecadores, los dos son valiosos, los dos son iguales en valor y en dignidad y nada más, porque en todo lo demás somos diferentes, ¿no? Bueno, esto con respecto a la antropología, eso es lo que podemos encontrar, hermanos, el valor que Dios le da a la mujer y a la gente que no es de su pueblo. Pensemos en la gente de nuestro alrededor, hermanos, ¿es valiosa para Dios o no? ¿Sí o no? Yo no estoy en desacuerdo en que se le predique a la gente del pecado, porque se le debe de predicar. Y no estoy en desacuerdo que al ser humano se le hable de su depravación, su corrupción, su podedumbre. Lo debemos hacer, porque la Biblia lo enseña. Pero sí estoy en desacuerdo en que no se le hable al hombre del valor que Dios le ha colocado. Porque ese pastor que busca la oveja perdida, porque esa mujer que barre con diligencia para encontrar la moneda que se perdió, y ese padre que está en espera a la puerta para que llegue su hijo, están enfatizando una sola cosa. ¿Por qué Jesús come con los publicanos y pecadores? Porque para Cristo el pecador es valioso. Si es pecador, sí merece la condenación, sí es la criatura más perversa por encima de los demonios, pero aún así es imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que podemos rescatar de la antropología. Y ya para terminar con esta sesión, vamos a los retos de interpretación. Solamente puse 2 preguntas. Quien la responda se va a llevar una palomita, ¿verdad? O unas palomitas, no trajimos, ¿verdad? Bueno, si trajimos palomitas, pues yo les invito a las palomitas, ¿sale? Primer pregunta. ¿Por qué Dios acepta en su pueblo a una mujer pagana si claramente lo ha prohibido en la ley? ¿Quién responde esa pregunta, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Quién podría responder esa pregunta? Con toda confianza, La repito. ¿Por qué Dios acepta en su pueblo a una mujer pagana si claramente lo ha prohibido en la ley? Bueno, por su misericordia, pero ¿su misericordia está quebrantando entonces el mandamiento? Pues no, ¿verdad? No puede ser así. La respuesta va por ahí, va bien, Solamente hay que reflexionarlo un poquito más. ¿Alguien más? ¿Alguna hermana? ¿Un hermano? ¿Gretita? Va bien la respuesta, La vamos a ensamblar con la de mi madre, pero aún hay algo que debemos destacar. No lo vimos tal vez ahorita, pero si usted ha leído la Torá, usted se acordará de estos mandamientos. Sí, hermano. La palabra de Dios dice que el Señor no se deleita en la muerte del impío, sino que Él quiere que cambie de conducta y que viva. Claro. Esa última expresión, hermano, que citas de Ezequiel, ¿verdad? Que cambie su camino y que viva, nos debe indicar algo. Primero, cuando en la ley se prohíbe que se incluyan personas paganas, la prohibición está en función de incluirlos sin que ellos experimenten un cambio de rumbo. O sea, incluirlos con su fornicación, su idolatría, con sus costumbres, eso es lo que Dios condenaba, ¿se entiende? En la ley está condenado eso, que te cases con una mujer pagana, ¿no? Por ejemplo, si eras judío, o que te cases con un hombre pagano, que no quiere nada con el Dios de Israel. Pero si esa mujer o ese varón pagano se convertían al Dios de Israel, ¿había algún impedimento? No.
Si una nación entera se convertía y se quería incluir en el pacto de Dios con Israel, ¿Dios los aceptaba? Claro, y lo vamos a encontrar en toda la Biblia. Entonces la respuesta es muy sencilla. La aceptó porque Ruth, como dice Frank, como dice mi madre Gretita, cambió su camino. Y Dios no desea la muerte del ser humano, obviamente, sino que viva. Bueno, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿por qué Dios permite que una mujer pagana sea parte del linaje que dará a luz al Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué una mujer pagana? Incluso pudiéramos agregar a Rahab. ¿Por qué a Rahab? Pagana y ramera. ¿Por qué? Romanos dice que todos, el pecado entró por un hombre al mundo, y por consecuencia todos caímos en ese pecado, o sea que no hay excepción de personas, todos estamos en el mismo nivel, Claro, todos somos pecadores, todos somos paganos, todos somos, claro. no hay excepción de personas. Eso es importante, o sea, por eso decíamos que interpretamos el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo, que nos da una luz más clara. O sea, el modo de trabajar de Dios siempre ha sido el mismo, que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué tenía Ruth que ofrecerle a Dios, hermanos? Nada. ¿Qué tengo yo o usted para ofrecerle a Dios? Nada. Simplemente es Dios en nosotros lo que nos ha hecho de alguna manera útiles, valiosos, pero la manera de trabajar de Dios siempre ha sido la misma. ¿Cuál es la enseñanza moral en este caso? Ahorita voy con Gretita. Que no importa quién sea usted, no importa si usted es mujer, hombre, pobre, rico, está enfermo, tiene salud, no importa su trasfondo de vida, si usted cambia sus caminos, coloca su fe en Jesús, usted es valioso de por sí, pero ahora será útil para los propósitos y tendrá impacto su vida en la historia de la redención. Así que tomemos ese ejemplo. Sí, Gretita. Así es, también tiene que ver con eso, ¿no? De cómo Dios está cumpliendo con su promesa de que en sus semillas serían benditas todas las familias de la tierra. De hecho, el domingo hablábamos de cómo Cristo le dice a los de Nazaret, ¿no? En tiempos de Elías hubo muchas viudas, ¿se acuerdan? Pero no fue sino a una viuda de Sarepta. Hubo muchos leprosos también, pero no fue enviado el profeta sino a Naamán el sirio. O sea, siempre se estuvieron incluyendo los paganos. Bueno, hermanos, este libro sí es muy cortito. Yo espero que la cosquilla de leerlo esté por ahí y tengan la oportunidad de darle lectura. Sí, hermano Oscar.
Gracias, hermanos. Sí, todo lo que ha comentado definitivamente es una verdad. Bien, pues hermanos, sin más, los dejo con lo que resta de nuestro servicio. Les voy a dar unos anuncios después de que apaguen la transmisión. Y nos